Hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Léemelo en esta quinta temporada. Yo soy Fernando Reveil y en esta ocasión vamos a conversar con una de las figuras fundamentales para comprender México. Él es historiador y politólogo, es profesor emérito del Colegio de México, ganador del Premio Nacional de Ciencias y Artes, es autor de decenas de libros sobre la historia de México, ha escrito durante décadas columnas en los principales periódicos del país y es una de las voces fundamentales del análisis político en la radio y la televisión mexicanas. Doctor Lorenzo Meyer, es un grandísimo gusto y de verdad un honor que esté aquí con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, yo estoy agradecido por la invitación y creo que hizo usted una introducción demasiado positiva. Es lo menos que se puede decir sobre usted, la verdad. Bueno, pues como ya sabe, en este espacio invitamos a personas muy especiales como usted para hablar sobre libros y las experiencias personales que han tenido al leerlos. Y bueno, por la naturaleza de los títulos que usted seleccionó, hablaremos mucho de historia, pero me gustaría empezar pidiéndole, por favor, que nos cuente algo sobre su historia personal. Y esto es, ¿qué recuerdos tiene de sus primeras lecturas? ¿Cómo fueron los primeros contactos con los libros? Es algo que se pierde un poco, para mí ya se pierde un tanto en las brumas del pasado, pero las primeras lecturas fueron cuentos. Cuentos en donde yo no estaba muy seguro de que fuera realmente eh, un cuento, que fuera irreal, porque sí creía yo que las hadas podían existir y mi familia no me decía nada al contrario. Luego, al leer o saber algo de ya la religión católica y los evangelios, entonces, ¿dónde entran las hadas? En esto, pues no, nunca entraron, la verdad. Pero sí, ese fue el inicio. Y claro, eran cuentos cuando empiezo a leer, pues con una letra grandota. Ujú. Y me acuerdo que había unos, después supe que eran quizá impresos en Colombia o en España, de esos que abría uno el libro y entre las dos páginas iba saliendo el castillo En tercera dimensión. de Blancanieves Sí. o algo por el estilo. Bueno, eso era, era, eh, para mí era fantástico tener esos libros. Los cuidaba mucho y me decían en la familia que costaban mucho, ¿eh? Así que Ujú. cuidado con abrir así, tum. Ahora mis nietos no los hubieran respetado de la misma manera, ni creo que los hubieran disfrutado. Como viví con unas tías, no tenía yo un contacto con alguien de mi edad cotidiano, pero a lo mejor por eso me interesó la lectura. Aquí no pude traer los libros clásicos para mí, pero el más importante fue una colección de libros que todavía recuerdo que eran 21 tomos y yo perdí uno de ellos y todavía no me lo perdono, Ujú. nada más me quedan 20, Ujú. de El Tesoro de la Juventud, Ujú. donde había una variedad de temas justo para personas ya niños capaces de leer y adolescentes, ¿no? eh, de historia universal, de ciencia, eh, de poesía, de literatura, y realmente estuvo bien elegido por los editores esa colección de El Tesoro de la Juventud. Y ahí me clavé, ahí fue donde realmente le tomé gusto a la lectura, en esa colección, que creo que estaba editada en España, pero ya Ujú. no me acuerdo bien. Y bueno, supongo que en esa época fue cuando usted leyó este primer título que escogió para el programa. Es Corazón, de Edmundo D'Amici, también conocido aquí en México como Corazón, Diario de un Niño. Y trajo usted además una edición en italiano. Cuéntenos cómo llegó este libro a sus manos y qué recuerdo tiene de la primera vez que lo leyó. Fue en la escuela, ¿eh? Estaba en los libros de la clase de lectura. El libro tiene un atractivo y para mí era importantísimo.
Todos los personajes del libro, son varios capítulos, son niños. Ujú, Entonces el niño es el personaje central, no el adulto. ujú. Eh, Además, tiene un contenido, digamos, ético, moral, eh, la lealtad de niños a ciertos valores que les costó, en algunos de esos casos, a uno le costó la vida. eh, Era un sacrificio de un niño en aras de una idea más importante. A mí eso me conmovió. Yo los leí varias veces, ya no porque en la escuela me lo requirieran, sino porque me emocionaba. Recuerdo todavía, y ahora para este programa no intenté leerlos de nuevo, es lo que me queda, que es, para mí es lo esencial. Me queda un cuento de un niño, todos son pobres ahí casi, Sí, sí, la pobreza italiana y del siglo XIX es una realidad. En esta familia, el padre ganaba parte de los ingresos, además de su trabajo normal, rotulando sobres. Ahora se hace en la computadora y sí. salen. Porque tenía muy buena letra, tenía caligrafía muy aceptable y le pagaban por el número de sobres que rotulaba. Entonces, él después de su trabajo hacía esto y quedaba exhausto. El hijo comprendió el enorme sacrificio de su papá y decidió hacer uno igual, sin decirle. En la noche se, ya no recuerdo cómo se despertaba, y entonces él seguía rotulando los sobres con una letra muy similar a la del papá, y el papá no se dio cuenta. Y de repente, bueno, encontró que él estaba mejorando en su velocidad, pero su hijo estaba empeorando, porque el hijo se quedaba dormido en la escuela. Y entonces lo eh, regañaron, el papá se enfureció, le dijo que si no reconocía el sacrificio que estaba haciendo por él, hasta que un día ese niño se quedó dormido mientras hacía los sobres y el papá descubrió por qué. Para mí aquello era una historia eh, eh, Desgarradora. desgarradora, desgarradora. El otro era el del pequeño vigía Lombardo, que ayudó en la reunificación de Italia para echar fuera a los austriacos. En una batalla se le pidió como niño que subiera rápidamente a un árbol altísimo que estaba para poder vigilar el movimiento de los soldados austriacos y a gritos reportárselo al oficial que estaba abajo. Lo hizo, pero alguien del lado austriaco que estaba adelantado se dio cuenta de dónde venía la información, entonces dispara y el niño cae como los niños héroes Mm. de México. Ahí cayó. Entonces es el equivalente a un niño héroe que yo ya sabía que habían hecho ese sacrificio, y ahí, pues, ahí el sacrificio de alguien por su patria también es conmovedor. Y así, esas historias me conmovieron. A mí también, yo no lo había leído hasta que usted lo propuso para este programa y realmente también me desgarraron, en particular estas dos historias que usted acaba de decir. La primera es la del escribiente fiorentino. Así se llama, sí. Sí, y esta en particular, la segunda, la del niño que es como espía contra los austriacos, El pequeño vigía Lombardo. el pequeño vigía lombardo, me dolió mucho porque cuando lo comenta con su papá, el papá le dice que para él sería una vergüenza si un día el niño regresa de la guerra y él se entera que regresa vivo por cobarde. Y bueno, creo que vivimos momentos muy diferentes en la actualidad a cuando se escribió este libro, ¿no cree? Sí, pero el punto son los valores centrales, Así es. que son de cualquier época. No sé, pienso en un adolescente ya hecho y derecho, actual a sus 15 años, no sé siquiera si le interesara. Mm, Yo creo que lo leí como a los 10 años. ujú.
Y sí, me llegó profundamente. Pues, ¿qué le parece si leemos el inicio del libro para que Muy los bien, que nos ven se den, claro que me tengan parece una muy probada de bien. este libro? Octubre, primer día de clase, 17 lunes. Hoy, primer día de clase. Pasaron como un sueño aquellos 3 meses de vacaciones en el campo. Mi madre me llevó esta mañana a la sección Baretti para matricularme en tercero de bachiller. Yo pensaba en el campo e iba de mala gana. Todas las calles estaban llenas de chicos. Las 2 librerías estaban llenas de padres y madres que compraban mochilas, carteras y cuadernos, y frente a la escuela se agolpaba tanta gente que el bedel y los vigilantes se las veían y se las deseaban para mantener la entrada despejada. Cerca de la puerta sentí que me tocaban un hombro. Era mi maestro de segundo, alegre como siempre, con su pelo rojo alborotado, que me dijo: «Entonces, Enrico, ¿nos separamos para siempre?». Yo ya lo sabía. Sin embargo, aquellas palabras me dieron pena. Entramos con dificultad. Señoras, señores, mujeres del pueblo, obreros, oficiales, abuelas, criadas, todos sujetando con una mano a los chicos y con la otra el libro de escolaridad. Llenaban el vestíbulo y las escaleras, haciendo un ruido que parecía que estuviéramos entrando en un teatro. Volví a ver con gusto aquel gran salón de la planta baja, con las puertas de las 7 clases, por donde casi pasé todos los días durante 3 años. Había un gentío. Las maestras iban y venían. Mi maestra de primero me saludó desde la puerta de la clase y me dijo: «Enrico, este año tú vas a la planta de arriba. Ya ni siquiera te veré pasar». Y me miró con tristeza. El director estaba rodeado de señoras, todas angustiadas porque no había ya plaza para sus hijos, y me pareció que tenía la barba un poco más blanca que el año anterior. Encontré chicos que habían crecido, engordado. En la planta baja, donde se había hecho ya el reparto, había niños de primero de primaria que no querían entrar en clase y se resistían como pequeños asnos recalcitrantes. Tenían que arrastrarlos a la fuerza hacia adentro y algunos se escapaban de los pupitres, otros, al ver marchar a sus parientes, se echaban a llorar y estos tenían que regresar para consolarles o para recogerles, mientras las maestras se desesperaban. A mi hermano pequeño le pusieron en la clase de la maestra del Cati. A mí, con el maestro Perboni, arriba, en el primer piso. A las 10 estábamos todos en clase. 54. Apenas 15 o 16 de mis compañeros de segundo, entre los cuales, de Rossi, ese que tiene siempre el primer premio. Me pareció tan pequeña y tan triste la escuela al pensar en los bosques, en las montañas donde había pasado el verano. Recordaba también a mi maestro de segundo, tan bueno, que se reía siempre con nosotros, y bajito, que parecía un compañero nuestro, y me disgustaba no verle ya allí, con su pelo rojo alborotado. Nuestro maestro es alto, sin barba, con el pelo gris y largo, y tiene una arruga recta en la frente. Tiene la voz profunda y nos mira fijamente a todos, uno tras otro, como para leernos por dentro, y no se ríe nunca. Yo decía para mí: he aquí el primer día, 9 meses todavía. ¿Cuántos trabajos, cuántos exámenes mensuales, cuánto esfuerzo? Sentía verdadera necesidad de encontrar a mi madre a la salida y corrí a besarle la mano. Ella me dijo: «Ánimo, Enrico, estudiaremos juntos», y volví a casa contento. Pero no tengo ya a mi maestro, con aquella sonrisa buena y alegre, y la escuela ya no me parece tan bella como antes. Muy bueno. Con razón me gustaba. Quizá no entendía yo del todo, o lo entendía de manera distinta ahora, pero esa angustia del primer día de clase, uf, esa no se me olvida. Así que tenía razón al escoger esa entrada para llevarnos a este universo de los niños y adolescentes italianos de... Es cierto, también sentí lo mismo al leerlo. Y quiere contarnos este objeto, este bellísimo libro en italiano. Fue hace unos años en un viaje que hice a Europa. Ya como académico uno va a muchos lados, hay
muchos congresos, no necesariamente tiene uno que pagar el viaje, ¿eh? Eso es lo bueno del mundo académico. Son las becas, son las invitaciones. Ya no recuerdo exactamente cómo pasé frente a una librería no en Roma, en otra ciudad italiana, y hojeando, ¡ay, caracoles! Me encontré con Corazón. Dije, bueno, lo compro porque es parte de la influencia profunda en la escuela primaria, no de mis maestros, pero sí de Edmundo D'Amici. Y comprarlo en su idioma me pareció como una obligación. Un gran gesto, sin duda. Y bueno, también aquí trajo un libro bellísimo, con unas preciosas fotografías y unos textos que se ven muy interesantes sobre los títeres de Rosete Aranda. Cuéntenos de este libro. Este no lo había comentado cuando hablamos para este programa. Ujú. Fue después. Se trataba de pensar en qué cosas habían influido de la lectura en mí como niño. Bueno, resulta que algunas de las obras clásicas las entendí por la vía de los títeres, pero no de cualquier títere, ¿eh? Estos sí son títeres especiales, los de la familia Rosete Aranda, Ujú. que empezó en el Porfiriato, ya como familia, ya era un negocio de familia. Tiene un lapso en que no se hace ninguna obra y luego, ya después de la Revolución, una segunda fase, que es la que yo vi, no vi la primera, la del Porfiriato, pero heredaron, bueno, varias cosas. En primer lugar, la manufactura de los títeres, que está muy bien hecha. Bellísimos. En segundo lugar, la maestría con la que movían Los los ejecutaban. títeres. Ujú. Y luego lo que viene al cuento es que ponían obras clásicas. Los títeres de Rosete Aranda me metieron, por ejemplo, en Shakespeare, Ujú. en Romeo y Julieta. Ujú. Yo no estaba para leer Romeo y Julieta yo creo que fue cuando yo tenía como 8 años. Mm. El boleto en una carpa que se ponía, por lo menos me recuerdo 2 temporadas, en 2 años, se ponía en la Colonia Estrella, que está ahí por la Villa, en la Ciudad de Ujú. México, y durante semanas. Entonces el boleto costaba, ya no recuerdo si entre 20 centavos o 50 centavos, pero a mí me los daban y yo iba encantado a ver eso de los títeres. No todas eran obras basadas en clásicos, pero muchas. El Don Juan Tenorio, me acuerdo todavía cómo me llamó la atención cuando el comendador, que ya está muerto, Mm. en el panteón la escultura se mueve y hay un intercambio entre don Juan y el comendador. Bueno, era fantástico. Claro, con la imaginación y eso, uno estaba en otro mundo. Yo salí encantado y vi hace poco el Museo de los Títeres de Rosete Aranda. Me parece que es algo muy positivo que se haya rescatado esa tradición, y estos libros creo que están editados por Bellas Artes, Así es. con unas fotografías muy buenas, y ojalá se pudieran, ese es un sueño, un imposible, pero resucitar. Yo creo que hoy todavía un niño se podría impresionar de ver, ya sé que en la inteligencia artificial y en la televisión ven cosas fantásticas, pero que vieran a un títere de verdad moviéndose y hablando y haciendo cosas
muy difíciles para los titiriteros. Por ejemplo, recuerdo las corridas de toros que se hacían también en los Roset de Aranda. Eran unos maestros para mover al toro, al torero, el capote. Pues me encantaría tener la experiencia de poder ver esas obras. Y saliendo de aquí, yo voy a investigar para poder visitar el Museo de los Títeres. Bueno, tenemos que ir a un corte, pero por favor, ustedes que nos están viendo, quédense con nosotros para seguir esta increíble conversación con el doctor Lorenzo Meyer. Bueno, pues seguimos aquí en Léemelo en una riquísima conversación con el doctor Lorenzo Meyer. Doctor Lorenzo, cuéntenos cuáles fueron las lecturas más influyentes que usted tuvo en su juventud para dedicarse a lo que se dedicó y se sigue dedicando hasta ahora. Bueno, el tema de la historia me gustaba. Y como dije en la parte anterior, fue a través de esas lecturas de la colección que no era de historia profesional, sino el Tesoro de la Juventud, que tenía una parte histórica siempre. Me metía yo a eso. Desde la época clásica, no más, desde Egipto, etcétera, hasta la Primera Guerra Mundial, que es donde llegaba la colección, ya la segunda, ya no, en la que yo vi, ya no llegó. Siempre me gustó, me interesó, pero no pensaba yo dedicarme a eso. Yo quería dedicarme a la agricultura. Ah, Yo tenía ganas de tener un rancho y de órale. tener, pues sí, mi vida con el ganado mayor y con la siembra, y eso duró hasta que me di cuenta que económicamente era imposible, porque se necesitaba un capital para Para tener un rancho. tener un rancho. Yo había vivido en una granjita de 3 hectáreas. Pues no, yo pensaba en un rancho de unas 50 hectáreas, ¿verdad? Por lo menos, hasta donde la reforma agraria me lo dejara. Y no, entonces había que pensar en primero un trabajo en alguna institución. Siempre pensé que tendría que ser gubernamental, e ir ahorrando y luego ya compraría yo mi rancho. Bueno, era la utopía. Por una serie de accidentes, realmente accidentes, o casualidades. Yo termino mi preparatoria en la Academia Militarizada México y se abre la posibilidad de reclutar para un primer intento de licenciatura en Relaciones Internacionales en el Colegio de México. Yo no tenía la menor idea de que existía un Colegio de México. Sabía yo que había un Colegio México, que era de unos religiosos. No tenía nada de religioso. Y que, en fin, y que habría becas. Bueno, hice mi solicitud y me dijeron que no, porque no tenía yo el dominio de un segundo idioma y era indispensable el inglés. Finalmente, un día recibí un telegrama donde decía que me presentara yo al Colegio de México. Yo ya estaba listísimo para entrar en veterinaria en la UNAM. Y ahí voy. La mitad de los que iniciamos esa generación no tenían ninguna capacidad de dominar el inglés. Pollito, chicken, pluma, pen, ni eso. Nos dieron el curso más intensivo que tuvimos fue en inglés, o fue para entender medianamente el inglés. Ya después me di el lujo de dar clases en universidades americanas, pero sí me costó. Ahora, coincidimos mi gusto por la historia y el enfoque que entonces tenía, que ya no lo, creo que ya no lo tiene, la licenciatura en Relaciones Internacionales en el Colegio de México, era histórico. Entré a lo mío. Entonces, sí fue posible para mí
coincidir algo que traía yo sin saberlo, del interés, el gusto, la imaginación por lo histórico, ponerse uno en el papel de quienes vivieron esa historia vía los libros, Mm. vía el conocimiento que da la literatura, eh, la literatura en general y la literatura especializada. Entonces, no digo que fácil, no me fue fácil, pero sí me di cuenta que estaba yo en lo mío y que mi idea de un rancho, pues ya no iba a ser posible. Y supongo que en ese momento usted, ya en el Colegio de México, es cuando tiene acceso a este libro, que es el segundo que escogió para este programa, que es El Príncipe de Maquiavelo. ¿Es así? Bueno, fue después, porque después del Colegio de México me fui a la Universidad de Chicago. Mm. 3 años, 9 cursos por año, Ujú. 27 cursos, además de los del Colegio de México. Puf, allí sí leía en el tema de la teoría política clásica. Bueno, pues Maquiavelo. Desde luego que están los griegos. Ahí ya me metí a los griegos que no conocía yo en lo absoluto. Eh, en particular Aristóteles, Platón también, pero Aristóteles. Eh, y luego yendo al Renacimiento, Maquiavelo. Y yo sí considero que Maquiavelo, en su libro del Príncipe, es el fundador de la ciencia política, en la medida en que la política puede ser reducida a ciencia. Ujú. Sí, si uno entra a física, a química, bueno, ahí es obvio que la ciencia está en todos lados. En política, no, porque los conceptos que se usan en política no son definidos con la precisión que son definidos en las ciencias exactas. Eso hace una diferencia fundamental. Todos los conceptos en política tienen sus problemas. La filosofía de la ciencia diría, aquí están conceptos mal definidos, y con razón lo diría, pero no quedan de otra. Es un mundo aunque la palabra ciencia se usa, y las facultades, aquí en México es la Facultad de Ciencias Políticas. Bueno, de ciencias tiene algo, Ujú. pero de política tiene más que de ciencia. Eh, para entender la política, sí hay que leer la teoría, y luego hay que meterse en la historia concreta de los procesos del ejercicio del poder. La política es el poder. ¿Y qué vigencia cree usted que tiene este libro que fue escrito a principios del siglo XVI en la actualidad? ¿Por qué Mm, es importante seguir leyéndolo? Porque tiene toda la vigencia del siglo XVI. Maquiavelo tuvo la capacidad, primero, vivió la política, porque cuando se puso a escribir El Príncipe, había sido, digamos, derrotado por la política real, por los ires y venires de la política en la Italia del siglo XVI. Él conoce mucho la historia de la Europa clásica, de la antigüedad clásica. Entonces, conoce mucho la historia de su país, y con base en la experiencia propia, su experiencia personal, el conocimiento de esa historia de Europa, lo encapsula en algo que sí tiene un elemento científico. Sí se pueden formular eh, hipótesis con base en Maquiavelo. Mire, echamos una de sus hipótesis que es muy apropiada para, eh, para México, es el cambio de régimen. Ujú. Le señala al príncipe. Siempre va a hablar del príncipe, pues porque no es una Europa democrática, Claro, el pero líder, digamos. el líder, el presidente, lo que sea, el cambio de
un principado que puede ser definido como el cambio de régimen para nosotros. Se tiene muchas dificultades. Es la parte más difícil de la política. No hay nada más difícil que el cambio. El cambio, él dice de príncipe, yo diría de régimen. Uf, es cuando se pone a prueba la capacidad de liderazgo en este complejísimo proceso. Y señala algo que nosotros estamos viviendo. Los enemigos del antiguo régimen se agrupan en torno a un líder, pero una vez que llega ese cambio, muchos de los que lo apoyaron dejan de apoyarlo porque creen que no recibieron lo que querían. Tenían una expectativa y dice que todo cambio de régimen termina por decepcionar a una buena parte de quienes lo apoyaron. Y eso va a ocurrir siempre. Está ocurriendo aquí, ocurrió en muchas otras partes. Es una de las, digamos, hipótesis o teorías, no en estricto sentido científicas como en la biología, en la física, en la química, pero es uno que nos es muy útil. Todo mundo debe de saber que en el cambio los que apoyaron van a desilusionarse una parte de ellos. Bueno, pues vamos a leer en voz alta uno de los capítulos que están en este libro, que creo que tiene mucha relación con lo que está diciendo usted. Es el capítulo 15 y se titula Causas de alabanza y vituperios de los príncipes. Nos queda por tratar cómo debe portarse un príncipe con sus súbditos y sus amigos. Sé que muchos han escrito acerca de esta materia y que se me considerará presuntuoso por insistir en ella, y más aún porque me aparto de las normas que han seguido los demás. Pero siendo mi intención escribir lo que creo útil para quien lo lea, me ha parecido mejor buscar la verdadera realidad de las cosas y no la simple imaginación. Son muchos los que han imaginado repúblicas y principados que nunca existieron ni se les ha conocido en realidad, porque hay tal distancia de cómo se vive a cómo debería vivirse, que quien deja lo que se hace por lo que debería hacerse, no hace más que aprender la ruina en vez de la salvación propia. Quien quiera obrar en todo como hombre bueno, necesariamente fracasará rodeado de malos, por lo que todo príncipe que desee conservar su autoridad aprenderá a poder ser no bueno y después usará o no usará ese hábito según dicte la necesidad. Dejando las cosas imaginarias acerca de un príncipe y pasando a las verdaderas, diré que todos los hombres de cierta fama, y sobre todo los príncipes, que ocupan puesto más alto, son conocidos por alguna de estas notas que les proporcionan censura o elogio. Al uno se le considera liberal, al otro mísero, y uso un vocablo toscano porque nuestra lengua, avaro, es el que desea lo ajeno mediante el robo. En cambio llamamos mísero a quien se abstiene de gastar lo propio. El uno es dadivoso, el otro rapaz. Uno cruel, otro piadoso. Los hay fementidos y los hay leales, afeminados y pusilánimes, y valerosos y animosos. Aquel es humano, aquel otro soberbio. El de aquí, lascivo, el de allá, casto. Puro o astuto, duro o fácil, grave o frívolo, religioso, incrédulo, etc. Ya sé que todos reconocen que lo mejor sería hallar en un príncipe todas las buenas cualidades, pero ya que la humana debilidad no permite poseerlas todas ni observarlas enteramente, el príncipe debe ser tan prudente como para evitar la mala fama de los vicios que pueden inducir a desposeerle de su autoridad, y debe alejarse de los otros, aunque no sean tan peligrosos. Ni ha de preocuparse de que se le censure por defectos sin los cuales difícilmente puede salvarse el Estado. Porque si bien miramos todo, algo habrá con apariencia de virtud que de seguirlo será su ruina, y algo con aspecto de vicio, de lo que se sigue bienestar y seguridad. Es el realismo político, es el padre del realismo político. Por eso se decía en ese siglo y en algunos de los siguientes que
Maquiavelo era igual a diabólico. Ujú. El ser maquiavélico es algo negativo, ¿no? Y al propio diablo se le llamaba Maqui, ¿no? De Maquiavelo. El conocimiento de la historia, y yo supongo que también un poco de autoconocimiento en esa Italia tan llena de intrigas, tan llena de intrigas. Todavía no era un estado, eh, todavía no se nacía el estado italiano. Maquiavelo lo que quiere es eso, quiere una Italia unida, fuerte, que pueda defenderse de las potencias europeas, como los austriacos, los franceses, los españoles, ¿no? Y esa es su, eh, digamos, su objetivo primordial, es decirle a los italianos, sean realistas, para poder tener un gobierno fuerte, un Estado fuerte y defendernos. Lo dice al final, que no es que él quiera ensalzar las trucos, bueno, ¿qué trucos? Las malas acciones Las estrategias inmorales, digamos. que no tiene una base en la moral. Hay una que lo pinta de cuerpo entero. El nuevo príncipe escoge como el ejecutor de su política a un personaje que es durísimo y manda matar a los enemigos. Y luego el príncipe lo condena y lo condena a muerte a quien Él mismo eliminó ordena. a los enemigos del príncipe, para de esta manera decirle al pueblo, miren, este que era tan brutal y tan duro, yo lo condené y ya está decapitado o ahorcado. Pero quien le permitió hacer esas cosas que se vieron terribles fue el propio príncipe. Entonces el príncipe no tiene lealtades eh, con personas, tiene lealtades con una idea, la idea del Estado, porque solo un Estado fuerte permitiría a Italia una vida mejor y llegar a ser parte de los estados respetados de Italia y no ese objeto de otros estados fuertes que se tomaban un pedazo de aquí, otro pedazo de acá, gobernaban aquí, ponían príncipes allá. No, señor, necesitamos uno que salve a la sociedad italiana. Ahora la tiene que salvar haciendo estas cosas, como permitir que su primer ministro sea una bestia que ejecute a sus enemigos y luego ejecutarlo a él. Y así ya, tutti contenti. Pues muchísimas gracias por este comentario tan rico sobre este clásico de la ciencia política. Tenemos que ir a un corte, pero por favor no se vaya, quédese aquí con nosotros para seguir conversando con el doctor Lorenzo Meyer. Seguimos aquí en Léemelo con el doctor Lorenzo Meyer. Doctor, ¿qué le parece si entramos en caliente a el siguiente título que trajo para este programa? Muy bien, muy bien. Se trata de La crisis de México, de Daniel Cosío Villegas. Vamos a empezar. México viene padeciendo hace ya algunos años una crisis que se agrava día con día. Pero como en los casos de enfermedad mortal en una familia, nadie habla del asunto o lo hace con un optimismo trágicamente irreal. La crisis proviene de que las metas de la revolución se han agotado, al grado de que el término mismo de revolución carece ya de sentido. Y como de costumbre, todos los grupos políticos continúan obrando guiados por los fines más inmediatos, sin que a ninguno parezca importarle el destino final del país. ¿Cuáles eran las metas de la revolución? ¿Cuándo se agotaron y por qué? Son las primeras cuestiones que debieran abordarse para entender la crisis y, sobre todo, medirla. La Revolución Mexicana nunca tuvo un programa claro,
ni lo ha intentado formular ahora in articulo mortis, aun cuando el día de mañana, post-mortem, habrá muchos programas, sobre todo los expuestos e interpretados por escritores conservadores. Algunas metas o tesis, empero, llegaron a establecerse en la forma simplista a que conduce la mera repetición. Además, como en todo proceso histórico de alguna duración, no todos los propósitos iniciales se han conservado hasta el fin. Por el contrario, algunas de esas metas fueron debilitándose y en cierto momento dieron paso a otras nuevas, unas principales y otras secundarias, y en consecuencia más vigorosas. Esta yuxtaposición de metas ha hecho aún más confuso el proceso ideológico de la revolución, pues las tesis nuevas no reemplazaron a las antiguas, sino que coexistieron, al menos en la forma. Y luego, al lado de tesis realmente fundamentales, aparecieron designios de una magnitud y de una importancia menores. En todo caso, una de las tesis principales fue la condenación de la tenencia indefinida del poder por parte de un hombre o de un grupo de hombres. Otra, la de que la suerte de los más debía privar sobre la de los menos, y que para mejorar aquella, el gobierno no solo podía ser pasivo, sino que debía ser activo. En fin, que el país tenía intereses y gustos propios por los cuales debía velarse y, en caso de conflicto, hacerlos prevalecer sobre los gustos e intereses extranjeros. La reacción contra el régimen político porfirista y su derrocamiento final fueron la meta primera. Dentro de la segunda caen la reforma agraria y el movimiento obrero. En la tercera, el tono nacionalista que tuvo la revolución al exaltar lo mexicano y recelar de lo extranjero, o combatirlo con franqueza. Algunos pondrían entre las tesis principales de la revolución la necesidad de una acción educativa vigorosa por parte del Estado, si bien ha sido notoriamente más débil e inconsistente que las tres anteriores. Esas tesis parecen hoy lugares comunes y candorosos, por añadidura. Lo son para los poquísimos que siguen creyendo en ellas, y más, por supuesto, para quienes las admitirían en el papel impreso de un libro, pero nunca en la realidad histórica de México. En su tiempo, sin embargo, no solo fueron novedades, sino que correspondían tan genuina y tan hondamente a las necesidades del país que desviaron la ruta de este durante más de un cuarto de siglo y pueden cambiarla todavía hasta completar la media centuria. Bueno, y luego el ejemplar que usted tiene en sus manos Así es. Está publicado por el gobierno de la Ciudad de México, presidido por Andrés Manuel López Obrador. Y desde luego que Krause y Andrés Manuel son polos opuestos. Así es. Qué curioso, ¿no? Que los polos opuestos se encuentren en este ensayo, porque en realidad es un ensayo muy largo, no es un libro. Don Daniel Cosío Villegas es el autor de la historia moderna de México. Una historia que se puede incluso pesar, porque pesa muchos kilos. Son muchos tomos. Es una disección muy minuciosa de la política, la sociedad, la economía y las relaciones internacionales de México desde el triunfo del liberalismo, el triunfo de Juárez y los suyos, hasta el final del porfiriato. O sea, que se metió a las minucias y a las cosas grandes de la historia mexicana. Entonces, este ensayo es muy pequeñito. Es la antítesis, en cierto sentido, de su voluminoso trabajo de años. Bueno, no es nada más de él. La historia moderna de México, él la dirigió, él escribió algunos de los libros, pero fue un equipo que él formó para tratar de entender su idea, era entender la Revolución Mexicana. ¿Por qué estalló? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue posible que del triunfo de los liberales, de ese México que se convierte en un México laico, moderno y que busca la democracia política, haya terminado en una revolución? Y luego
la revolución no está cumpliendo sus metas. Y entonces viene ese ensayo, que es una queja de Cosío Villegas en contra de la clase política mexicana posrevolucionaria. Les dice, ustedes no están siendo fieles a los postulados de la revolución, como no fueron fieles los liberales al final con su propia criatura, que es la República restaurada y que termina en la dictadura porfirista, ¿no? Entonces aquí estamos otra vez en ese ciclo. Una revolución que pone como meta eso, los cambios en la tenencia de la tierra en favor de la mayoría de los mexicanos, la educación, el nacionalismo, y miren por dónde vamos. Ese libro está escrito en los años 40, ¿no? Cuando parecía todo ir muy bien. La revolución había triunfado, México estaba aliado con Estados Unidos, se había triunfado en la Segunda Guerra El Mundial. primer presidente civil también. El primer presidente civil. ¿Y cuál fue, Dios santo? Miguel Alemán. Miguel Alemán. Y él ve ahí algo que ahora entendemos. Ahora hasta, yo digo, casi cualquiera puede entender cómo se fue destruyendo el cambio revolucionario, donde Cárdenas es el último de los revolucionarios, y luego viene una construcción de un México muy clasista, muy dependiente de los Estados Unidos, muy injusto con sus clases populares, y entonces es una indignación lo que tiene allí. Y por eso la crisis de México, él dice, es una crisis moral. Y bueno, eso le costó que la izquierda también dijera, bueno, ¿cómo que moral? Es la lucha de clases, es que no se llegó a fondo, necesitamos otra revolución. La izquierda podía haber dicho lo que dijo un cacique potosino, que la moral es un árbol Que da moras. en realidad es un arbusto, ¿verdad? No árbol. Es un arbusto que da moras y que vale para nada. Tengo muchísimas ganas de seguir haciéndole preguntas sobre este ensayo de Cosío Villegas, pero bueno, aquí en la televisión, como usted bien sabe, el tiempo es limitado y quisiera pasar a que nos haga más recomendaciones de algunos libros. Yo sé que usted también tenía ganas de hablar sobre la democracia en México de Pablo González Casanova. Sí, sí. Ese es ya de principios de los 60, ¿no? De 1960. Es el resultado ya de una aplicación de la ciencia política moderna y una combinación del enfoque marxista con el enfoque que en ese momento tenía como centro a Estados Unidos, un enfoque funcionalista. Los combina. Y con estadísticas, con bases muy concretas, nos dice cómo funciona la presidencia, cómo funciona la economía, cómo está funcionando la reforma agraria o lo que queda de la reforma agraria, y cómo es la esencia del sistema, que es un sistema no democrático. Le puso la democracia en México, ¿verdad? Como título. Pero en realidad debía de haberle puesto cómo no hay democracia en México, cómo es imposible la democracia en México. Pero termina con una tesis que es similar a la de Cosío Villegas. Cosío Villegas dice en La crisis de México que si la clase política decide, viendo la crisis que hay, cambiar, modificar la tendencia política de entonces, podría salvarse. Y Pablo González Casanova dice, miren, hay colonialismo interno en México, dependencia. Si introducimos la democracia,
esto puede modificarse y México podrá ser otro. En ese sentido, José Villegas y Pablo González Casanova, que parece no haberse llevado muy bien, coinciden. Hay la esperanza de que el liderazgo en un sistema autoritario, con un partido de Estado que es la negación de la democracia, se dé cuenta de que ese proceso va a un fin desastroso y que se puede detener y se puede revertir y se puede conducir hacia otra parte. Están clamando los dos de maneras distintas, uno con, digamos, casi es una condena moral de lo que están haciendo con la revolución, que es el de Cosío Villegas, y Pablo González Casanova diciéndoles ya con pelos y señales, miren, por aquí no vamos a ir muy lejos, esto va a explotar en algún momento, pero puede cambiar. Bueno, doctor Lorenzo Meyer, de verdad, muchísimas gracias por esta conversación. Ha sido un verdadero honor para mí poder estar aquí con usted. Gracias, Fernando, y gracias al auditorio, y espero que lean mucho. Así es. Bueno, pues ustedes también que nos han estado viendo, yo les agradezco mucho y los invito a que nos sigan viendo en más episodios de Léemelo por TV UNAM y Canal 22.